A conversar con un especialista, con un representante de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud. Se trata del doctor Luis Fernando Leanes, quien está aquí con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo está? Buenos días, Perú Noticias. Bueno, está generando polémica. Hay diarios que, por ejemplo, dicen que la industria solo podría publicitar galleta de agua y agua en botella, nada más, con este tipo de restricciones. ¿Qué está sucediendo? ¿Es una reacción natural del sector empresarial frente a normas como esta? ¿Cómo está el Perú comparado con otros países en América Latina al respecto? Bueno, estamos viviendo esta situación. Hay 7 países que están en la vanguardia de esto. Perú es uno de estos países que hace un año que está discutiendo esta ley y que sin duda desde un organismo como el nuestro, de un organismo de salud, la aplaudimos porque esta ley viene en el momento justo para impedir que una bomba de tiempo que se está generando, que son estas enfermedades silenciosas, como la diabetes, como la alta presión arterial, generen en esta generación de niños en el futuro, siendo adultos jóvenes, 40, 50 años, problemas como es, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, un infarto de miocardio, una amputación por diabetes o una muerte súbita, ¿no? Entonces es muy aplaudido por nosotros. En América Latina y a mí me llamó la atención muchísimo, uno de los países que tiene un alto índice de obesidad en niños es Chile, siendo un país con un mercado bastante abierto, donde hay ciertas libertades que se dan. ¿En Chile existen restricciones incluso para la publicidad, como se intenta hacer en este caso? Chile está en un proceso similar al de Perú. Chile tiene un plazo para reglamentar una ley, así que está, digamos, en una situación similar a Perú. Pero los promedios que se muestran a veces son un poco confunden, porque uno tiene una población como la peruana con una cantidad muy grande de personas que viven en medio rural, y entonces ya esa diferencia ya hay que digamos, tomarla en cuenta. Lo importante es que en todos los países los índices de obesidad y de sobrepeso están aumentando linealmente, y esto no tiene que ver la obesidad o el sobrepeso, porque la persona puede estar perfectamente sana y no tener problemas, pero son indicadores que van acompañando a una prevalencia de alteraciones metabólicas. Prevalencia. Entonces, que incluso tiene cada vez mayor incidencia. Y que puede estar en la persona delgada, que puede estar en la persona que no tiene sobrepeso. El sobrepeso, el índice de sobrepeso es apenas un indicador de que algo está pasando, algo está mal en la alimentación. Ahora, doctor Leanes, uno de los principales cuestionamientos que se hace y se hizo en un momento, ni bien se conoció pues de la iniciativa de este proyecto o de ley, ahora ya ley, fue que muchos expertos incluso aseguraban que también esta norma atentaba de alguna manera contra la libertad de elección de las personas, ¿no? Era de alguna manera como que se entiende que el Estado, las autoridades estaban inmiscuyéndose en asuntos que en verdad al final son de propia elección del padre de familia, que al final decide qué productos le da o no a su hijo. ¿Quién mejor que los padres para saber qué es mejor para sus hijos? Esto fue, digamos, una cuestión que se planteó en muchos países, no solamente de Latinoamérica, sino que en el mundo, y esto es una cosa que está bien clara cuando se la analiza. Las libertades no pueden cercenar derechos. La libertad no puede cercenar el derecho a la educación, una libertad empresarial no puede cercenar el derecho a la vida, el derecho a la salud. Y ayer el presidente, hablando como padre de familia, lo dijo con muchísima claridad. Él tiene un trabajo y él y su mujer tienen un trabajo que les obliga a estar muchas horas afuera de la casa, que ellos necesitan, el presidente y la primera dama necesitan tener la libertad de educar ellos a sus niños, y necesitan el apoyo de la industria, que no abarroten a sus hijos de publicidad, que muchas veces es engañosa. Y esta situación familiar que vive el presidente y la primera dama, la viven muchísimos peruanos. Entonces, hay muchas cuestiones que se están discutiendo ahora que son realmente una falta de información, ¿no es cierto? Y claro, la reacción primera es esa. Ahora, cuando nosotros analizamos los mensajes de los oyentes de la radio, los mensajes, incluso encuestas que han salido hoy publicadas en El Comercio, la gente está a favor de esta ley, y una de cada tantas madres, una de cada 7 que llamó en un programa que estuvimos el otro día en televisión, dijo: esto atenta con mi libertad, yo sé lo que le doy a mi hijo de comer. Exacto. Felicitaciones para esa mamá. Felicitaciones para esa mamá que puede estar muchas horas con sus hijos y ella misma puede educarlos. Pero ella tiene que ser solidaria con las otras madres. Yo creo que ese argumento, además de ser sesgado, impreciso,
es un argumento falto de solidaridad con tantas madres que trabajan, con tantos padres que trabajan y que necesitan que por favor los dejen educar a sus hijos ahora, ellos mismos y no lo haga la publicidad. Ahora, usted ha dicho algo muy interesante, el tema de educación. En definitiva, esta normativa pues implica no solamente atacar o abarcar la problemática de la obesidad, precisamente restringir esta problemática de la obesidad a un solo punto, a un solo portafolio. Eso es una lucha multidisciplinaria, en definitiva, educación, salud, ¿no? Cambios de hábito, no solamente en el tema de salud, sino incluso cómo educar a los hijos, ¿no? Sí, la ley tiene 3 artículos que son debatibles, el 8, el 9 y el 10, que son los que están relacionados con la publicidad. Pero también tiene otros artículos que precisamente tratan estos temas de la educación. Pero además de eso, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación en Perú y en muchos otros países, ambos ministerios están trabajando en ese tema de la educación. Y hace ya bastante tiempo que vienen trabajando en eso, y ayer, digamos, cuando el presidente hizo la promulgación en esta escuela, era una de las escuelas donde ya el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud estaban trabajando y están trabajando, e incluso ya ambos ministerios habían promulgado una resolución, creo que conjunta, para el tema de los kioscos escolares. O sea que esto es un proceso que el Congreso ha, vamos a decir, perfeccionado, pero que ya de alguna manera se venía siguiendo. Y que es parte de lo que se llama, lo que nosotros llamamos cobertura universal en salud, que incluye también a la prevención. Entonces se está discutiendo. Ahí en el artículo 6 se habla con total claridad: las instituciones de educación básica, regular, pública y privada, en todos sus niveles y en todo el territorio nacional, promueven los kioscos y comedores escolares saludables. Esta práctica de poner ciertas condiciones o de inducirlos a que existan estos kioscos saludables, ¿se da en otros países? ¿Qué resultado tiene? ¿Se ha medido algún tipo de impacto de condicionar? En países, por ejemplo, en países, estados o ciudades en donde esto se aplica hace mucho tiempo, como es el caso que yo tengo en la memoria en este momento de Quebec, en Canadá, esto se ha verificado, digamos, el resultado. De todas maneras, los resultados estos, que no se pueden comprobar, por supuesto, en Chile o en Perú, que todavía no tienen la ley reglamentada, se ven en el largo plazo, pero también se pueden proyectar ex ante a partir de lo que uno sabe que es el daño que está produciendo el consumo de estas comidas inducido por la publicidad. Pero es muy importante esto de leer la ley, porque ayer estábamos conversando con un congresista que por ahí se está defendiendo o atacando la ley sin leerla, que tiene mucho menos impacto de lo que se está tratando de ver, como por ejemplo esto de que solamente se va a poder vender agua y galletas de agua. No, pues eso es... Ahora, en definitiva, eso también plantea una nueva forma de tener que generar la publicidad. ¿Es posible generar y hacer publicidad de los alimentos saludables? Es un reto que obviamente yo desconozco porque no es mi especialidad, pero seguro que sí. Lo que genera, digamos, si uno lo piensa, tanta publicidad enlatada que viene, que van a tener que hacer uso de la creatividad peruana para impulsar esto. Y si uno ve cómo consiguió Perú poner a su gastronomía de primer nivel a nivel internacional, yo estoy seguro que los peruanos van a conseguir esta publicidad que se está queriendo. La ministra ha hecho un llamamiento al empresariado y lo ha hecho, me parece a mí, de una manera muy abierta, y yo creo que ahora que ya tenemos la ley, es importante que se articulen los sectores, que se trabaje de la manera amistosa que la está planteando el presidente en ese pacto, que le está planteando la ministra en este llamamiento. A mí no me cabe duda que van a encontrar, primero, los elementos técnicos que se tienen que definir en la reglamentación. ¿Qué significa inmoderado? ¿Qué es alto en sodio? ¿Qué es alto en azúcar? Grasas saturadas. ¿Cómo se va a hacer la paulatina eliminación de las grasas saturadas artificiales, por decirlo de alguna manera? Pero también se tiene que encontrar el camino del diálogo, para que, más allá de la letra fría de una ley, se pueda encontrar un camino para que la alimentación de los niños peruanos, adolescentes, niños peruanos, se encamine hacia cerrar estas brechas de salud que todavía existen en el Perú. Esto es una tendencia, en realidad es una preocupación de orden universal. Es decir,
el llamado a lo que usted decía, a la solidaridad al empresariado peruano, en este caso, para que se sumen a este tipo de campañas y ayuden a contribuir a una alimentación más sana, es, digamos, parte de su responsabilidad social. No pueden ver a los niños y adolescentes como personas o como un público objetivo de mercado que tiene que consumir sus productos porque los muestran bonitos o los ponen al lado de un superhéroe. Es decir, necesitamos definitivamente cumplir con esto. Y hay que reconocer que ellos están solidarios con este tema. Ellos nos han enviado una carta a nosotros a la OMS en el 2008 para hacer un pacto de autorregularse. Pero ellos no pueden autorregularse si no tienen una norma que les fije los parámetros dentro de los cuales se van a mover. Porque si no, ellos, la empresa A, B y C, dicen nos vamos a autorregular, aparece la empresa D, salta por encima de ellos y es una competencia que no puede resistir. Entonces yo creo que ahora que tienen la ley, seguramente este esfuerzo que han mostrado incluso empresas como la Coca-Cola, que ha admitido que su producto produce obesidad y que va a limitar. La Coca-Cola, lo anunció hace poco, la menciono porque me parece que es un buen ejemplo, va a limitar mundialmente la publicidad dirigida a niños. Bueno, y ese al final es la mejor publicidad que pueden hacerse, ¿no? El hecho de que se muestre como un producto que es responsable y que no solamente pues está dedicado, su única ambición es vender por vender. Tienen responsabilidad social y ahora tienen la oportunidad de demostrarla y demostrarlo como un valor y como un valor para competir por el lado, digamos, de la salud. Así que estamos buenísimo, en buen camino. Que se empiecen a impartir, ¿no? Y también hay que precisar y hacer también, ¿no?, la información de que también con esta ley se genera el nuevo Observatorio de Nutrición y Estudio del Sobrepeso y la Obesidad, que me parece buenísimo porque se va a encargar de realizar un análisis sobre la real situación nutricional de nuestro país, ¿no? Y ahí comentamos algo chiquitito nada más, ¿no? Muchas veces los padres de familia suelen pensar de que el tema de la obesidad o un niño gordito es porque necesariamente está bien nutrido o está saludable, cuando esto es un mito terrible, ¿no? Un niño gordito no ¿Tenemos línea de base en el saludable incluso muchas veces. ¿Línea de base en qué sentido? Respecto de la obesidad y el sobrepeso. Hay, digamos, lo que hay sí, digamos, es las estadísticas de cuántos niños hay. El último dato, creo que en menores de 12 era 22% de niños que tienen sobrepeso u obesidad. ¿Y eso es una cifra alta para la región? No. Digamos, comparado con otros países, Perú está bien, pero las cifras estas muchas veces nos confunden, porque ¿cuál es la cifra en el ámbito rural? Yo no lo sé, está en las estadísticas, pero ¿qué pasa en el ámbito rural, qué pasa en el ámbito urbano? Deben ser distintos seguramente. Ahora, si me dejan decir una segunda cosita más, ya estas políticas están siendo impulsadas por el Ejecutivo. Lo que hace esta norma, además de la cuestión específica de esos 3 artículos de la publicidad, es transformar las otras políticas que ya estaban impulsando los Ministerios de Salud, el MIDIS, el Ministerio de Educación, transformarla en una política de Estado. Esto ahora no tiene marcha atrás. Podrán cambiar las personas, pero esta política, gracias a esta ley y gracias a los acuerdos que se van a generar seguramente con la industria y demás, va a continuar. Bien, muchísimas gracias. Entonces